No tengo que gustarme la leche en mi café para reconocer que la leche vino de la vaca. Así que uno no tiene que gustarle o admirar al pueblo judío para reconocer que los judíos vinieron de Judea. Hola y bienvenidos a Estado de una Nación. Soy Eilon Levy. En los primeros meses de la guerra del 7 de octubre, tuve el privilegio de luchar hombro con algunos portavoces extraordinarios para el Estado de Israel. Juntos, en las trincheras de los medios, dimos entrevista tras entrevista a medios de comunicación hostiles que nos hacían preguntas difíciles sobre el progreso de la guerra de Israel contra Hamas. Uno de esos portavoces fue el notable Tal Heinrich. Tal como yo, no representaba al gobierno israelí cuando inició la guerra. Ella estaba en Nueva York. Subió al primer avión que pudo después del Shabbat para volar directamente a Israel y comenzar a representar a Israel en el escenario internacional. Esta es su primera entrevista desde que terminó su papel como portavoz de la oficina del primer ministro, y ella se abre sobre lo que sucedió en los primeros días de la guerra, lo que cree que hicimos bien, lo que cree que hicimos menos bien, y quizás algunas de sus esperanzas si en el futuro, tal vez, quizás, con suerte, si soy optimista, ella regresa para representar a Israel en el escenario internacional. Esta no es una entrevista con un extraño, alguien que nunca he conocido antes. Es una entrevista con uno de mis colegas más cercanos, con quien pasamos horas y horas en los momentos más oscuros de la historia de nuestro país. Tal Heinrich viene a Estado de la Nación para hablar conmigo más allá de los titulares y entre las líneas. Noticias de última hora desde Israel esta mañana. Impactante secuestro. Cientos de israelíes están muertos. Quiero traer al portavoz del gobierno israelí, Eilon Levy. ¿Qué sucede cuando se hace una pausa de 4 días? ¿Cómo ¿Tú resuelves esto? ¿Dónde va esto? Dile a Heinrich, qué bueno verte de nuevo ante las cámaras, tu lugar. Gracias, es un honor estar aquí. Eilon Levy, siempre ha sido un honor trabajar a tu lado, trabajar contigo en el campo de los medios, más aún después del estallido de la guerra. Y ahora estar aquí en tu propio podcast es genial. Durante la próxima hora, recordaremos desde el inicio de la guerra, haciendo una retrospectiva para evaluar qué hicimos bien y mal, y analizando la estrategia mediática de Israel mediante una lluvia de ideas. Pero primero, para aquellos que no conocen tu historia, y admitiré que esta es la primera vez que nos sentamos a informarnos adecuadamente, pues no la conozco. Una semana después de la masacre del 7 de octubre, apareciste en televisión como portavoz oficial de Israel, defendiendo al Estado. ¿Cuál era tu título oficial? ¿Portavoz de la oficina del primer ministro? Sí. Pero el 7 de octubre te despertaste en Nueva York y no estabas trabajando para el primer ministro. El 7 de octubre, cuando comenzó la invasión de Hamas, era viernes por la noche en Estados Unidos. Entonces, cuéntame la historia de cómo te convertiste en portavoz de Israel, ya que esa es una historia bastante aventurada en sí misma. Bueno, creo que la oficina del primer ministro conocía mis habilidades. Y recibí la llamada telefónica, ¿no? Así de simple. El 7 de octubre, aproximadamente entre la 1 y las 2 de la madrugada, si no me equivoco, mi esposo y yo, algunos amigos, salimos, fuimos a un restaurante y luego, cuando estábamos a punto de reservar el Uber para volver a casa, vimos las notificaciones, ¿sabes?, de los misiles y como todo israelí, no me di cuenta de lo mal que estaban las cosas cuando llegamos a casa. Mi esposo encendió la televisión y luego comenzamos a leer ¿sabes?, la cantidad de bajas y el número seguía aumentando y aumentando. Y, ¿sabes?, luego vimos los videos, recibimos algunos videos en WhatsApp para hacer las cosas, ¿sabes?, En resumen, recibí la llamada cerca de las 2 de la madrugada. Me dijeron que me necesitaban allí o aquí. Manténgase al tanto. Intenté dormir. Era imposible, pero sabía que tendría que, ya sabes, usar mi energía. Así que hice lo mejor que pude para intentar quedarme dormida. Y 1 hora después me dijeron que tomara el primer vuelo disponible y llegara al Kiryat, el comando central, tan pronto como pudiera. Así que tomé el primer vuelo disponible que salió de Newark, Nueva Jersey, y llegué a Israel el 8 de octubre. El avión estaba repleto de reservistas que intentaban regresar a sus hogares. De lágrimas, lleno de lágrimas. Eso es lo mejor. Fue el vuelo en sí, fue, sabes, una buena y terrible experiencia de alguna manera porque, sabes, cuando estalla una guerra en un cierto país, todos intentan huir del país y Israel fue lo contrario. No había asientos libres.
la gente intentaba volver a casa y los reservistas intentaban, ¿sabes?, a volver y ofrecerse como voluntarios. De hecho, el esposo de mi hermana era su primera vez visitando Nueva York y pasó 2 días en Nueva York. La primera o quizás segunda vez en los Estados Unidos. Y él es reservista y eso es todo. Tomó el segundo vuelo que salió de Nueva York también solo para unirse al ejército y ser parte de la fuerza de combate. Es realmente extraordinario que tras la masacre, la oficina del primer ministro de Israel no tenga un portavoz internacional. El aparato no existe, que es como también me absorbieron en el vacío. ¿Llegas a Israel el 8 de octubre? 8 de octubre reporté al Comando Central. Y tipo, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué se supone que debes hacer? En resumen, el trabajo en sí no es difícil de definir. Estábamos allí para defender el caso de Israel en la guerra más justificada, una de las guerras más justificadas en la historia ante el mundo. Queríamos recordarle a todos. Haces que parezca que debería haber sido fácil. No, debería haber sido fácil, ¿verdad? Debería haber sido fácil. Estábamos allí para recordarle a todos cómo comenzó esta guerra, porque a medida que pasaba el tiempo y la guerra avanzaba, de alguna manera la gente olvidó cómo comenzó. Y estábamos allí para recordarle a todos que no tenemos tiempo para... Nuestros rehenes en Gaza todavía no... y el sufrimiento es enorme para ellos y debemos traerlos a casa. Espera, ¿dices que debió ser fácil? Debería haber sido Fácil. ¿Por qué crees que no lo fue? No lo fue porque, y aquí traeré a colación una de las primeras entrevistas en la guerra, no la que hice yo, pero recuerdo, creo que fue el 8 de octubre o el 10 de octubre, Ron Dermer, el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, se sentó frente a los presentadores de Fox News, Cable News Network y les dijo a todos, es genial que hayamos recibido este aluvión de apoyo. 24 a 48 horas después de la masacre, pero recuerda este momento porque este apoyo simplemente se desvanecerá gradualmente a medida que avance la guerra y esperamos que la gente se mantenga a nuestro lado cuando seamos las víctimas, pero también cuando seamos los vencedores en esta guerra y lo seremos, eso es lo que él dijo. Ron Doma dijo una gran frase. Es fácil estar con Israel cuando somos víctimas, pero no cuando somos vencedores. Pero cada israelí sabía exactamente de qué estaba hablando en ese momento, porque hemos pasado por esto una y otra vez, incluso en la guerra de Israel-Gaza de 2014. Siempre es... El caso, es interesante que digas eso, porque por un lado, Ron Doma decía, recuerda este momento de simpatía, porque no va a durar mucho. Por otro lado, se tiene la impresión de que los líderes de Israel pensaron que tendríamos un periodo de gracia más largo del que realmente tuvimos, y no esperaban que la opinión internacional se volviera contra nosotros tan rápidamente como para obstaculizar nuestra operación militar. No estoy segura porque la historia ha demostrado que siempre es este patrón y se repite. Patrón, obtenemos esto, ya sabes, unas pocas semanas, unos pocos días de gracia de los medios, de los líderes internacionales y demás. Las Naciones Unidas, ni siquiera estoy hablando de eso, porque, ya sabes, ahí es una historia completamente diferente. Pasa una hora y la marea se vuelve en tu contra. Mira, por cierto, dices que tuvimos, ya sabes, el apoyo de todos. El 7 de octubre, no es cierto en nuevo. Hubo una protesta. Fuera del consulado israelí, el día que Qatar condenó a Israel durante la masacre, Sudáfrica hizo lo mismo al día siguiente, así que no tuvimos el apoyo de todos. Pero ahí estás, casi solo, con Mark Ragev al inicio, intentando mantener la fortaleza para la opinión pública. ¿Cómo fue en los primeros días? Me uní a los esfuerzos de la oficina del primer ministro el viernes después de que comenzó la guerra. Habíamos hablado por mensaje de texto sobre tu visita a Israel. Creí que venías para unirte a la unidad de portavoces de las Fuerzas de Defensa de Israel. No sabía que venías a ser parte de la oficina del primer ministro. Cuéntame sobre esos días caóticos al inicio de la guerra. ¿Cómo supiste qué decir? ¿Cuál era el mensaje? ¿Información confiable? Recuerda, esta es una época en la que teníamos todo tipo de informes sobre las atrocidades. Algunos eran ciertos, otros no. Y no sabías qué era cierto y qué se te permitía decir porque no había funcionamiento. Flujo de información. ¿Cómo manejaste ese caos de información en los primeros días? Bueno, primero creo que era importante para mí y también para ti, corrígeme si me equivoco, siempre atribuir una cita o un número a donde lo escuchamos. Cuando un soldado hablaba con los medios, transmitíamos lo que escuchábamos de ellos.
Esto es lo que escuchamos de los informes de los medios y no directamente del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, la oficina del primer ministro, etc. Pero creo que una de las cosas muy buenas que el primer ministro y este gobierno hicieron bien en Israel en general, o el gabinete de seguridad, debería decir, fue definir objetivos claros para esta guerra. Y es algo que siempre repetimos para traer a todos los rehenes de vuelta a casa, ¿verdad? Para desmantelar las capacidades de gobierno y militares de Hamás, para asegurarnos de que... Lo que suena como una forma muy técnica de decir eliminar a Hamás del poder y desarmarlo. Y asegurarse de que al final de esto, los palestinos y Hamás ya no tendrán el deseo de lastimar a Israel, atacarlo como lo hacen. Hicieron. Espera. No. Ese no era un objetivo oficial de la guerra. El objetivo oficial de la guerra era que Gaza ya no representara una amenaza para Israel. Nunca más, ya no, o nunca más. Creo que hubo dos interpretaciones diferentes de eso. Pero quiero decir que el primer ministro sí habló sobre la necesidad de desradicalización, pero eso mismo no estaba bien. Y asegurarse de que esté entrelazado con la reconstrucción de Gaza, estará entrelazada con la desradicalización de la sociedad palestina. Eso también fue algo que vimos, así que creo... Lo cual es una de las mejores respuestas a las ridículas acusaciones de genocidio, porque el primer ministro está hablando de... Después de asumir que los palestinos aún van a estar allí el día después y hacer preguntas sobre cómo vamos a vivir en paz junto a ellos el día después, ¿verdad? Por supuesto, y las toneladas de ayuda humanitaria que... siguieron fluyendo hacia... Gaza, por supuesto, es muy contraproducente. Proporcionar ayuda a una población si estás tratando de genocidio, ¿verdad? E Israel lo hizo a gran escala, sí. Así que creo que una de las cosas muy buenas que se hicieron por parte de Israel fue definir metas muy claras para esta guerra, porque si no tienes metas claras, no deberías estar luchando en una guerra. Así es como lo veo personalmente. Si no sabes o no defines lo que significa ganar una guerra, simplemente no luches en una. ¿Cuál es el tú sabes? Los objetivos estaban bien definidos, pero la información no lo estaba. Era caótica. No sabíamos cuáles de los informes eran verdaderos, cuáles no, qué números eran confiables. No había una cadena de mando y canal de información funcionando. Y eso significaba que también tenías entrevistas donde te ponías frente a la cámara y te hacían preguntas. Y no había un documento oficial con todos tus puntos de conversación o todos los números. Y estabas de alguna manera... ¿cómo ganando tiempo? No voy a decir faroleando, pero de alguna manera, ya sabes, los medios asumieron que quizás estás mejor informado de lo que estás en la realidad caótica del comienzo de la guerra. Creo que nos informaron en cierto sentido. Las guerras siempre son caóticas. No creo que realmente puedas prepararte para... Quiero decir, no estábamos preparados para el 7 de octubre. ¿Sabes? Invasión, por lo que es muy difícil estar preparado para tales situaciones, incluso en el lado de los medios, porque hay tantas cosas que manejar al mismo tiempo, ¿sabes? Simultáneamente tienes que trabajar en la estrategia, en el campo de batalla. Hablo de la estrategia de los tomadores de decisiones para la estrategia de los medios. Y todo esto estaba sucediendo todo junto, pero creo que lo manejamos. Si comparo esta situación de lo que teníamos en 2003 con lo que teníamos en 2014 durante la guerra de Israel-Gaza, es una historia completamente diferente. Si hablo del estudio que montamos muy rápidamente, sí, hubo algunas transformaciones diferentes de cómo se veía, cómo sonaba, pero creo que fue una operación muy sólida la que montamos allí. Fue una operación sólida, pero dime, comenzaste al principio de la guerra entregando estos... informes diarios. Conferencias de prensa al estilo de la Casa Blanca en nombre del gobierno. Y nunca tuvimos... antes. Pero lleva a los espectadores. Quiero decir, sé quién escribió mi... informes, pero... llévame detrás de las escenas. ¿Cómo se redactan esos informes? Bueno, creo que todos los días intentábamos pensar en lo que los medios estaban hablando. En un momento específico, ya sabes, para responder o dar nuestro argumento a lo que se discutía, pero también intentamos cambiar la narrativa, o más bien no cambiar la narrativa, porque quiero decir, no es una narrativa, sino simplemente realidad, es la verdad, ¿verdad? Y lo cambiamos a lo que queremos que los medios se centren o a lo que los medios han olvidado, lo que la gente ha olvidado. Y te daré un ejemplo. Así que durante la guerra pasé muchos días aquí, muchas semanas en Israel, pero seguía yendo y viniendo entre Nueva York y Tel Aviv.
Y recuerdo que los medios se centraban en la narrativa de, ya sabes, la hambruna, que es 100%, ya sabes, tonterías. Es absurdo, diría yo. Buena palabra. Es una palabra que aprendí durante El octubre. Séptima Guerra de Ti. Nunca lo supe antes. Y hablando de formar estrategia, una vez escribiste para la sesión informativa diaria, añadiste la palabra poppycock. Y yo como Elon, ¿qué es poppycock? Nunca había escuchado esta palabra antes porque sabes que no soy un hablante nativo de inglés. Y dijiste, bueno, poppycock es un cebo para los medios. Realmente, una hora después vuelves a mí, tomaron el cebo. ¿Ves? Poppycock. Donde quiera que estaba, pensaba en las redes sociales. Sabía que a veces hay que generar un titular con un lenguaje más creativo. Así que una cosa que hicimos y yo estoy... Significa sin sentido para aquellos. Eso es precisamente lo que aprendí. Entonces, Hubo una semana específica en la que los medios se centraban en la narrativa de que Israel está matando de hambre a la población de Gaza. A pesar de que seguimos diciéndoles que no hay camiones, cientos de camiones esperando en el lado de Gaza, de la frontera, esperando ser distribuidos. En un momento había el doble de camiones de comida entrando. Como allí. Antes de la guerra, vivíamos en un universo paralelo, donde recuerdo mirar los números, el informe de los medios, y decir que simplemente no entendía cómo estábamos en el mismo universo. Exactamente. Y luego y luego volví a Nueva York y de repente logramos mover la conversación para centrarnos en el abuso sexual de mujeres y hombres, por cierto, durante la guerra del 7 de octubre. Y eso fue hecho de una manera muy sabia por la misión israelí ante las Naciones Unidas que estableció esto, organizó y Sheryl Sandberg, correcto, espero que lo esté pronunciando correctamente, cuando establecieron esta esta convención que se centró en el abuso sexual durante octubre 7 en las Naciones Unidas, tuve el honor de presentar este evento. Fue un evento muy, muy difícil, pero después de que sucedió, de repente el tema recibió algo de atención algunos medios de comunicación se centraron en lo que supuestamente está sucediendo en Gaza, porque había esta brecha de la que estás hablando, pero de repente logramos ponerlo en la agenda diaria. Y eso creo que fue un logro, no sé cómo llamarlo, pero realmente fue un evento muy difícil. Creo que fue uno de los momentos más sombríos para mí durante la guerra. Recuerdo que Gilad Erdan, entonces embajador de Israel ante las Naciones Unidas, me dijo, bueno, tienes que decir unas palabras al principio. Y yo como no quiero arruinarlo, ya sabes. Lo que se va a contar, lo que la gente va a escuchar. ¿Cómo haces tú? Lo haces. ¿Cómo lo haces lo suficientemente poderoso y lo pones en la agenda, pero también no arruinas los discursos que están yendo y las revelaciones que van a hacer? Contadas después de ti en esta conferencia. Así que recuerdo lo que dije y solo pensé en ello la noche anterior, que algunas de las mujeres el 7 de octubre fueron asesinadas 2 veces. La primera vez cuando los terroristas sedientos de sangre de Hamás cometieron impactantes actos de violencia sexual contra ellas, abusaron de las mujeres israelíes, mutilaron a las mujeres israelíes, las violaron a las mujeres israelíes. La segunda vez que estas mujeres fueron asesinadas fue cuando los terroristas les dispararon. No permitiremos que ocurra una tercera vez a través de la negación y el abandono, una negativa a reconocerlas y lamentarlas hoy. Gritaremos su historia porque no puede haber silencio ante tales atrocidades. Creo que esta conferencia, esta sesión fue un gran éxito. Por supuesto, solo lo diré, solo explicaré que no fue organizada por las Naciones Unidas, sino en nombre de la misión israelí ante la Naciones Unidas. Y por supuesto, eso no era la esencia de tu trabajo. La esencia era dar entrevistas a los medios. Y me pregunto, ¿sabes? Tengo una entrevista que para mí es la más memorable. Fue la famosa entrevista de La Ceja, donde Kate Burley me preguntó en Sky News si el hecho de que Israel estuviera dispuesto a liberar más prisioneros palestinos que los rehenes que estaba recuperando significaba que valoraba menos las vidas palestinas. Y respondí con mis cejas. Me pregunto, de cientos de entrevistas que diste, ¿cuál te impactó más? Si hubo alguna que te hizo levantar las cejas o te dejó boquiabierto.
Solo te sostenías la cabeza con la mano diciendo, ¿no lo puedo creer? Esto es estúpido. Pregunta, ¿de dónde viene esto? Creo que no fue una de las entrevistas más vistas porque no se dio a ningún medio de comunicación estadounidense o británico. Fue una que hice y fue una entrevista pregrabada de la cual cortaron un extracto para un paquete o algo así y fue con un medio italiano, un reportero italiano y recuerdo a mí misma, ¿sabes? Argumentando a favor de la victoria total, explicando exactamente lo que está haciendo Israel y los objetivos de esta guerra y ella me preguntó, ¿sabes? Sobre el concepto de victoria total y yo mencioné la Segunda Guerra Mundial, algo que nunca habíamos hecho antes, ¿verdad? Hasta el 7 de octubre, quiero decir. Nunca usamos comparaciones con la Segunda Guerra Mundial para argumentar el caso de Israel. ¿Sabes? Nunca enmarcamos el conflicto en términos de una lucha existencial contra el mal puro, que es como los israelíes entienden la guerra del 7 de octubre. Incluso en la vida real, olvidando por un momento el conflicto israelí-palestino, nunca se deben usar argumentos de la Segunda Guerra Mundial en discusiones diarias. Es algo que nosotros simplemente no hacemos. No hacemos, quiero decir exactamente, y nada, y... No hay nada igual, pero creo que eso cambió después del 7 de octubre. Y yo hice el caso de que Israel ganara esta guerra contra Hamás. Hamás ya no puede existir, ya no puede estar en Gaza. Simplemente nos negamos a vivir junto a monstruos. Y yo lo hice a través de una guerra mundial, segunda, no recuerdo exactamente lo que dije. Dije, bueno, ¿qué pasaría si los aliados no hubieran buscado, ya sabes, la victoria total contra Hitler en aquel entonces? Y ese corresponsal italiano me dijo que tampoco estaba bien en aquel entonces. ¿Qué no estaba bien para cruzar a los nazis? Buscaron la manera de hacerlo. Manera en que lo manejaron y yo estoy como, ¿cómo puedes incluso discutir eso? ¿Cómo puedes incluso, ¿sabes qué? ¿Qué quieres decir entonces? Entonces la Segunda Guerra Mundial podría haber durado... Una hora más. Es una cosa si ella se resiste a la comparación con la Segunda Guerra Mundial, pero otra cosa es decir que derrotar a los nazis pudo haber sido lo incorrecto. Y yo... Recuerdo preguntarle entonces, ¿quieres decir que los judíos deberían haber estado constantemente en campos de concentración para exterminación? ¿Por qué? ¿Otra hora más? Aunque seamos justos, los aliados no luchaban en la Segunda Guerra Mundial, principalmente para detener eso, pero fue uno de los resultados. Resultados, ya sabes, eso fue uno de los... Resultados. Como... ¿Quieres más batallas en el Pacífico y en suelo europeo hasta el día de hoy? Como ¿cuál es tu punto? Y aparentemente no es solo este reportero italiano, ahora entiendo, impulsando esto que sabes que éramos como los aliados. No fueron. Exclusivamente el buen lado ¿sabes? En la Segunda Guerra Mundial la gente está preguntando, pero ¿sabes? ¿Qué pasa con los alemanes? ¿Qué pasa con la población alemana? Hacen esta separación las personas en los Estados Unidos unidos. Quiero decir, y veo estos argumentos específicamente provenientes de una corriente muy extraña que se ha desarrollado desde el 7 de octubre en la derecha estadounidense. Correcto, porque tú, quiero decir, eres una portavoz impresionante, pero creo que fuiste especialmente efectiva en los medios de derecha, siempre la primera llamada para aparecer en Fox, por ejemplo, pero ahora estamos viendo el surgimiento de una derecha alternativa, algunos la llaman la derecha despierta, una derecha anti-Israel y antisemita en América. Háblame de lo que estás notando en esas corrientes subterráneas, de cómo la narrativa está cambiando contra Israel en la derecha de la política estadounidense. ¿Cómo te preocupa eso? Quizás algunas ideas sobre lo que deberíamos hacer al respecto. James Lindsay, intelectual estadounidense, acuñó el término derecha despierta. Podemos hablar un poco más tarde sobre lo que significa, pero diría que fue una de las mayores sorpresas específicamente que encontré después de la invasión de Hamás el 7 de octubre. Sí, eso fue una sorpresa, pero luego mi segunda mayor sorpresa, diría quizás incluso más grande, me atrevo a decir, fue que el apoyo no vino de ese grupo de personas en la derecha estadounidense que siempre, ya sabes, son muy vocales, muy duros con el crimen, duros con la inmigración, duros con la seguridad fronteriza, pero ahí lo tienes. Los criminales más grandes del mundo jamás están cruzando una frontera
soberana del Estado de Israel. Y esperan, no nos apoyan. ¿Cómo es que esto no se alinea con su otro conjunto de creencias o lo que siempre predican? Y estoy como sosteniendo mi cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Cómo pudo suceder esto? Y estoy hablando de un montón de figuras de los medios en los Estados Unidos y de influencers en las redes sociales que son, ¿debería nombrarlos? Adelante. Bueno, tienes a Candace Owens. Fue una gran sorpresa para mí personalmente. Una sorpresa, una sorpresa. Porque ella es dura con el crimen y la seguridad fronteriza. Pero también una loca antisemita. Pero aprendimos esto después de octubre. Bueno, ella vino aquí para la inauguración de la embajada estadounidense, ya sabes, en Jerusalén. No siempre fue así. Si buscas entrevistas anteriores que hizo, bueno, ella... ¿Notaste que era lucrativo y un cebo de clics comenzar a difundir teorías de conspiración antisemitas? Es una combinación de cosas. Y solo menciono su nombre, pero hay otras personas en esta lista. Justo esta semana, Joe Rogan hizo una entrevista con Ian Carroll. Acabo de ver que estaban a punto de hacer otra entrevista con Daryl Cooper. Tucker Carlson está haciendo una plétora de entrevistas con, ya sabes, personas que están en contra de Israel por una razón. De repente, algunas de estas personas, específicamente en Canadá, odian tanto a Israel o a los judíos en este momento. Después del estallido de, ya sabes, la guerra del 7 de octubre, incluso intentan no justificar, pero cuando hablan de la Segunda Guerra Mundial, dicen, bueno, pero lanzamos bombas, bombardeamos Dresde, bombardeamos Japón y no estábamos exclusivamente en el lado correcto de las cosas durante la Segunda Guerra Mundial, y lo dicen porque odian a Israel. Odian tanto a los judíos, pero también odian lo que supuestamente representa el establecimiento estadounidense. Y esto es usualmente, ya sabes. Quiero decir, tradicionalmente diría que con Israel, con el mundo occidental, y estas personas piensan que el mundo occidental ha perdido su causa. Creo que de alguna manera eso los hace incluso, no quiero entrar en Rusia y Ucrania, pero incluso de una manera que los hace dudar de quién empezó, quién está en el lado equivocado, como que más claridad se ha ido. Y esta fue una guerra en la que estabas tratando de hacer el caso de que en realidad esto era sobre claridad moral. Que esta era una lucha entre el bien y el mal. Es tan simple entre un Estado democrático y entre monstruos yihadistas. Me preguntó. ¿Tuviste otras entrevistas con los medios tradicionales donde también te llevabas las manos a la cabeza porque el entrevistador no parecía entender esa distinción? Y hubo otras entrevistas que realmente te llamaron la atención, tal vez algo en Cable News Network. Sí, creo que hubo un punto, creo que no al principio de la guerra, sino que hablé con Jim Acosta, un corresponsal de Cable News Network, presentador, tal vez anteriormente, no recuerdo ahora. Y era un programa de fin de semana y él me preguntó algo sobre, ya sabes, el enfoque del primer ministro hacia el dinero de Qatar que se estaba canalizando hacia la Franja de Gaza. La Franja de Gaza y sabes que Israel lo hizo para que la población palestina tenga infraestructura, tenga recursos humanitarios y lo que sea necesario para el pueblo palestino, no para Hamás. Sí, Hamás es el poder gobernante en Gaza, pero en todo... Pero Israel pensó que básicamente podría comprar a Hamás. Israel pensó, No. Israel creyó que podría sobornar a Hamás, considerando los monstruos antisemitas malignos. Pero incluso la mayoría de los tiranos en algún momento simplemente disfrutan los lujos de gobernar. Si les damos suficiente dinero y les mostramos que la comida, camiones y trabajadores están entrando y saliendo, se desalentarán de atacar a Israel porque habrá consecuencias. Y así es como se mantienen las cosas bajo control. Y también, así que él me preguntó sobre dinero en efectivo, dinero de Qatar, yendo a Hamás y a Gaza. Realmente algo de eso se filtró. Todo es fungible. Ok, pero... Aquí, y recuerdo que le dije, ¿sabes qué? El dinero entró en Gaza durante décadas, ¿sabes? Y personas malas controlaron Gaza desde su inicio. ¿Sabes? Inicio. Y estamos hablando de dinero.
Eso vino del dinero de la autoridad palestina, dinero que, ya sabes, recursos monetarios, recursos humanitarios que fueron de Israel a Gaza, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, también de Qatar, de países árabes distintos a Qatar. Y luego, cuando dije los Estados Unidos, incluso dinero de los contribuyentes estadounidenses, dinero que fue a las Naciones Unidas y se canalizó a través de UNRWA, y sabemos lo que pasó con este dinero. Después de todo, gran parte de estos propósitos buscan aterrorizar e incitar contra el Estado judío y demás, y creó este enclave de terror. Y cuando dije los Estados Unidos, de repente torció mis palabras y dijo, bueno, estás culpando a los Estados Unidos por el 7 de octubre. Y odio cuando sucede. Y no lo estoy. Culpándote, ¿sabes? En el uno. Por un lado estás. No culpando a los Estados Unidos por otro lado. El dinero estadounidense en UNRWA ha sido una de las políticas más contraproducentes. No creo que ninguna política estadounidense haya contribuido tanto a la inestabilidad, división y conflicto en el Medio Oriente como la idea bien intencionada de dar dinero a los refugiados, que en realidad solo sirvió para alimentar la guerra eterna de los palestinos contra Israel. Debemos ser honestos con nuestros aliados, no solo con UNRWA. No solo UNRWA. También Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Formas en las que terminaron apoyando, porque básicamente lo que tenías en Gaza era un estado de bienestar masivo financiado por la comunidad internacional que permitía a su gobierno, el régimen yihadista de Hamas, concentrarse en cómo matar a los israelíes. Me pregunto, en todas esas entrevistas que diste, ¿qué encontraste más difícil de explicar, ya sea que no tenías los números a tu alcance o tal vez había una pregunta donde chocaba con tu propia creencia personal o no estabas seguro de cómo responderla? Quiero decir, debe haber habido alguna tensión entre decirle a la mujer de Spock y a la mujer que el 6 de octubre no era una mujer de Spock para Israel. Bueno, primero, no soy tan buena diciendo números en voz alta. Así que eso es una cosa. Has mencionado los números. Pero creo que para argumentar a favor de una victoria total sin recurrir a comparaciones con la Segunda Guerra Mundial, creo que la Segunda Guerra Mundial es el ejemplo definitivo de lo que para nosotros ya sabes. Es el ejemplo definitivo de lo que debería ser una victoria total y por qué deberíamos intentar alcanzarla. Y siempre, ya sabes, lo que pasó con este reportero italiano sucedió una y otra vez. Sabes que algunas personas sí, pero la forma en que lo llevamos a cabo en aquel entonces no lo haces hoy. No puedes buscar la victoria total. El oeste, no solo Israel, por cierto, el oeste no puede buscar la victoria total como lo hicimos antes, porque ahora las reglas han cambiado. ¿A qué te refieres con que las reglas han cambiado? Las reglas han cambiado. Había todo un sistema de derecho internacional que se estableció después de la Segunda. Está bien, pero una vez que es tuyo... En niños en Gaza, como rehenes, ¿verdad? Buscas la victoria total. No tienes... Quieres que regresen y quieres que el enemigo sea erradicado. ¿Qué puedes hacer? Quiero decir, de lo contrario, sucederá una y otra vez y sus hijos estarían en el mismo riesgo de, ya sabes, ser secuestrados en Gaza de nuevo si no lo haces. ¿Pones fin a esto? Ha pasado cerca de 1 año y medio desde la masacre del 7 de octubre. ¿Crees en la victoria total? ¿Qué significa victoria total? No tengo opción. ¿Qué significa? Creo que la victoria total es la forma en que Israel y el gabinete de seguridad israelí, el gobierno, la definen. Eso sería la victoria total. De acuerdo, pero cuando un rehén fue asesinado en Gaza, no se considera una victoria total, ya que el objetivo es traerlos de vuelta. Cuando ocurrió la invasión del 7 de octubre, no tienes una victoria total porque, quiero decir, es muy, muy difícil. Quiero decir... ¿crees que hay una forma de traer de vuelta a todos los rehenes, destituir a Hamas del poder y asegurarte de que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel? ¿Cuál es el camino para eso? Creo que esto es lo que debemos esforzarnos por lograr, ¿sabes? Y tenemos que decir... Entiendo, pero te pregunto si crees que es factible, ya que no ha ocurrido en los últimos 18 meses. ¿Por qué crees que el gobierno de Netanyahu no ha logrado una victoria total en 18 meses? 18 meses no basta para alcanzar la victoria total contra este régimen asesino. Hace más de un año, el primer ministro afirmó que estábamos a un latido de la victoria total. ¿Qué ocurrió? Creo que ahora, con una nueva administración en Washington, se está volviendo cada vez más factible. Lo diré de esta manera porque yo... No quiero... Continúa, explica por qué. ¿Cómo crees que la administración de Trump cambia las cosas para Israel? Bueno, primero, incluso antes...
oficialmente comenzar su segundo mandato, bueno, no consecutivo, en el cargo, porque Trump ha dejado muy claro que las cosas van a empeorar mucho para Hamás si no se les ocurre un nuevo marco para liberar a los rehenes. Hamás prometió desatar el infierno, pero mientras grabamos esto, ha logrado 2 semanas. Esencialmente. Un alto al fuego incondicional. El infierno podría desatarse pronto. La primera fase acabó y advirtieron que esta es tu última oportunidad. Durante la grabación, la primera fase terminó sin liberación de rehenes, logrando comprar tiempo y silencio. Bueno, los rehenes que se suponía que serían liberados en la primera página, primera fase, sí salieron. Sí, pero fase 1 está fuera. La fase 1 es lo que está fuera. Ahora están logrando un alto al fuego no oficial. Mientras negocian eso, hay un alto al fuego no oficial. No hemos vuelto a la guerra y no están liberando rehenes. Una delegación está en camino a Doha en estos momentos para continuar con el progreso de las negociaciones. Parece que nos están dando largas. No creo que puedas hacerlo con el presidente Trump, no solo nosotros, porque la administración de Estados Unidos ha demostrado y verbalmente y está actuando al respecto, mostrando un apoyo total a Israel. Y eso es una verdadera claridad moral de Una perspectiva común. retórica. La retórica es importante aquí y tú la entiendes más que nadie. Creo que la forma en que el presidente Trump lo está diciendo, la forma en que toda su administración lo está difundiendo, también envía el mensaje correcto a Irán, por cierto. Me gusta, es justo lo que necesitamos. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Creo que incluso si no hubiera tanta luz del día, por así decirlo, entre el gobierno actual y el anterior gobierno israelí y la anterior administración estadounidense, Hamás lo interpretó de una manera que hay una gran luz del día y jugaron a lo largo de estas líneas. ¿Crees que la administración de Biden se interpuso en el camino de una victoria israelí? Creo que las cosas podrían haberse hecho de una mejor manera. Respondido como un verdadero portavoz. No, pero realmente, y está el canal trasero, ¿sabes? Está lo que vemos y lo que no vemos, lo que oímos, lo que no oímos. Creo que cuando estás hablando de la comunicación a través de los medios y sabes, creo que esto podría haberse hecho de una mejor manera. Desde una perspectiva comercial, ¿la administración de Trump está facilitando o dificultando la defensa de Israel? Más fácil. Más fácil. ¿Por qué más fácil? Porque es pan comido. Debería ser pan comido. Y el presidente Trump lo trata como si fuera fácil. Están los buenos y los malos. Lo mismo ocurre con Irán. Sabes, él también lo hizo durante su primer mandato en la oficina. Correcto, pero al mismo tiempo Trump dice cosas que no necesariamente significa. Y luego al día siguiente se retractará. En una conferencia de prensa con el primer ministro, él habla sobre deportar a todos los gazatíes. Y luego al día siguiente aclara que en realidad, sabes, es solo para fines de reconstrucción. Y luego van a regresar. Él ha alterado la ventana de Overton de tal forma que los líderes israelíes están confundidos sobre la política estadounidense consistente y las improvisaciones del presidente. Creo que solo puedo, sabes, evaluar lo que está haciendo esta administración, lo que hay en el corazón y la mente de Trump. Solo podemos juzgarlo retrospectivamente en su primer mandato. Y lo que vi allí es que cada vez que tuiteaba una amenaza, repetía una amenaza o, sabes, decía que hará algo, prometía algo, eventualmente lo llevó a cabo. Así que ha estado en el cargo, ¿sabes? Y ni siquiera estamos en los primeros 6 meses o los primeros 100 días. Así que le estoy dando el crédito de que conoce la estrategia que está jugando. A veces no tienes que ver el final del juego de inmediato, pero mientras tenga un final y esté probando diferentes estrategias, espero que nos ayude a llegar a donde queremos estar. Tal, hiciste un excelente trabajo como portavoz. Gracias. ¿Por qué ya no estás ahí? Bueno, recientemente di a luz. Recientemente di a luz a un hermoso bebé, un bebé hermoso y gordito. Su nombre es David Golan. Y creo que dejé de hacer las entrevistas cuando me puse realmente pesada. Y pesada es una forma interesante de describirlo porque te sientes físicamente pesada, pero también mentalmente pesada.
Mientras intentas hacer estas entrevistas cuando estás realmente embarazada en el tercer trimestre y se volvió más y más difícil día a día. Recuerdo ir a hacer entrevistas temprano en la mañana de los fines de semana, programas matutinos de entrevistas y sabes, casi quieres vomitar, pero estás sentada allí y estás tratando de responder todas estas preguntas difíciles, que son difíciles no son difíciles de responder, pero son difíciles de una manera en que quieres transmitir tu respuesta y encontrar la forma correcta. ¿Así que estás de baja por maternidad ahora? Es posible que vuelva a realizar estas entrevistas, pero no es seguro. No, ¿qué quieres decir con tal vez? ¿Te estoy entrevistando como ex portavoz de la oficina del primer ministro o como actual portavoz en baja por maternidad? Te prometo que una vez que vuelva ahora a hacer entrevistas, todos lo sabrán, pero ahora mismo... Eso es un una vez, no un sí. ¿Vamos a verte de nuevo en uniforme como portavoz del primer ministro? No estoy segura. En este momento solo puedo darte un tal vez como respuesta. Dile al gobierno israelí que no está tomando en serio la Hasbara, la diplomacia pública, la comunicación nacional, ¿verdad? Creo que sí. Creo que la narración que hemos... Entendido. ¿Estoy respondiendo de manera personal? Ahora no. No, yo... Creo que es, quiero decir, sé que es porque la narración es importante. Creo que nadie lo hace mejor que el propio primer ministro. Y Ron Dormer, Pero no lo están haciendo. porque tienen otras cosas que hacer. Esto indica que nadie lo está haciendo. Al inicio de la guerra, establecimos un sistema con una línea de producción completa de... Entrevistas que... Íbamos a estar en la televisión, en Cable News Network, y yo diría, corta, tengo una entrevista con la British Broadcasting Corporation ahora, y luego terminas rápidamente, y lo hicimos, pero no está sucediendo ahora. El sistema que construimos colapsó. Me fui por motivos políticos, y tú te fuiste porque tuviste un bebé. Ese sistema ya no está sucediendo. Tenemos crisis tras crisis y no hay nadie cuyo trabajo sea salir y manejar las ondas de radio y dar entrevista tras entrevista. David Mensa todavía está allí. Como portavoz del gobierno, está dando ruedas de prensa, pero no entrevistas consecutivas como al inicio de la guerra. Ese sistema se ha desmoronado sin ser reemplazado. Me pregunto, ¿por qué Israel no toma esto? ¿En serio? Bueno, no quieres entrar en razones políticas y yo no quiero entrar en razones políticas, pero puedo decir que hay razones políticas detrás de ello porque, también el interés de los medios de comunicación, por supuesto. Razones políticas. No podemos entrar en las razones políticas detrás de esto. Pero hay razones por las que Israel no toma en serio la misión de cambiar la opinión pública en todo el mundo. Creo que los israelíes lo toman en serio. Creo que el gobierno israelí lo toma en serio. El primer ministro mismo, por supuesto, él toma esto. En serio, tú eres... ¿No serio? No hay nada. Y ahora déjame hablar desde un punto de vista personal. Creo que la historia... ¿Has visto Juego de Tronos, por supuesto? Espero. Nuestra audiencia, aún personas viendo Este juego. de Tronos, si no lo has hecho bien. Puedo adelantar hasta el último... Episodio al inicio de la guerra, cuando los rehenes salieron en el primer acuerdo de liberación de rehenes y había multitudes de jardines bramando y golpeando las ventanas de los vehículos de la Cruz Roja mientras eran sacados, dije en una entrevista que estaba muy orgulloso. Lo obtuve en la raya, que la escena era como un episodio de Juego de Tronos, y todos sabían exactamente a qué me refería. Así que quiero hablar sobre el final, la forma en que terminó Juego de Tronos. Advertencia de spoiler para aquellos que no han visto el final de Game of Thrones. Alerta de spoiler. Alerta, está bien. Entonces, Todos están muertos, está bien. está bien, no, pero quiero saber quién tomará el trono. ¿Recuerdas el momento en que Tyrion Lannister da el discurso sobre que la historia es lo más importante? La cosa más poderosa que existe. No se trata de apariencias, no se trata de dinero, se trata de que una historia es lo más importante. Después de todo, y la persona que llegó a sentarse en el trono. Finalmente es el único, y no quiero repetir, ya sabes, quién tuvo la historia más significativa y poderosa. Es por eso, y él mantuvo las historias de, ya sabes, el mundo y las generaciones en él. No haré esto. ¿Recuerdas el discurso donde dijo que la historia es lo más poderoso en el mundo? Y creo que realmente este es realmente el caso en esta guerra o en cada guerra, porque Israel e israelíes necesitamos aprender a contar nuestra propia historia. Esto es lo más importante. Y desafortunadamente creo que... Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Bien, cuando la gente me pregunta cuál es
Desahógate, te estoy dando permiso para desahogarte, desahógate. Yo... Sé cuál es el mayor desafío de Hasbara, ¿sabes? Odio esta palabra. No sé cuál es tu sentimiento acerca de la palabra Hasbara. ¿Cuál es el mayor desafío? Lo odio porque cuando los israelíes usan la palabra hasbara, es una palabra que no tiene traducción al inglés porque incluye un montón de cosas que normalmente no se agrupan juntas. Cuando los israelíes dicen hasbarat, están vinculando juntas delegaciones de influenciadores con bots en línea y lo que hicimos, que fue como relaciones con los medios tradicionales, ¿verdad? Y comunicaciones gubernamentales, y agrupan todas esas cosas juntas. Así que la gente a menudo me pregunta, ¿sabes? Y los israelíes me preguntan, ¿cuál es el mayor desafío para ti personalmente mientras intentas presentar el caso de Israel al mundo durante esta guerra? Y yo digo, bueno, ¿sabes qué? Lo que reconozco es que Hasbara ¿sabes? Presentar el caso de Israel al mundo, hacerlo hacia afuera, hubiera sido mucho más fácil si supiéramos cómo hacerlo en palabras y si fuéramos cerrando las brechas, estando todos juntos, sabiendo cómo contar nuestra historia, nuestra narrativa, nuestra percepción en una sola voz y no sabemos cómo hacerlo. Y ese es exactamente el mayor desafío, porque eso es lo que has estado haciendo el lado palestino. Porque tenemos una historia muy consistente. Siempre hemos sido un pueblo con historias. Exactamente. Y ellos tienen una línea, y no importa, por supuesto, no es cierto. Y la única línea, la única narrativa que siguen impulsando juntos es que los judíos llegaron después del Holocausto. Tomaron tierra que no era suya. Expulsaron a todos, mataron a personas y establecieron el Estado de Israel. Esa es toda la historia palestina en resumen. Y es por eso que yo también digo que, ya sabes, la causa palestina es un movimiento político. No es, esto es lo que es. Ya sabes, porque la causa entera es, ya sabes. ¿Qué crees que es nuestra historia, entonces? Historia, bueno, Comienza, ¿cómo lo cuentas? Lo haré. Bueno, el sionismo es nuestra historia. La historia de Israel es la historia del sionismo. La interpretación del sionismo desde la perspectiva palestina difiere de la definición general. ¿Cuál crees que es el significado real de esta palabra? Creo que eso, y también es algo que repetí una vez durante una entrevista. Alguien me preguntó, ya sabes, sobre ser anti-Israel y antisionista y qué pienso sobre ser antisionista. Y dije, bueno, no tengo que gustarme la leche en mi café para reconocer que la leche provino de la vaca. Así que uno no tiene que gustarle o admirar al pueblo judío para reconocer que los judíos provienen de Judea. Eso es todo lo que necesito. Y aparentemente, algunas personas están tan trastornadas en su odio hacia el pueblo judío que se niegan a reconocer nuestra conexión con esta tierra. Y aún así, incluso el derecho a estar aquí. Y aún así, incluso si nosotros como país somos capaces de acordar una sola narrativa y suena como si lo hiciéramos, quiero decir, esa es la historia israelí. Así que, quiero decir, estamos de acuerdo en cuál es nuestra propia historia, ¿no es así? Desearía que fuera tan fácil como lo describes, pero cuando me siento con amigos, a veces ellos... Mi israelí. Amigos, estoy diciendo, algunos de ellos no pueden articular por qué está bien que estén en Tel Aviv, que otra persona viva en Judea, Samaria, otra persona viva en las alturas de Golán o en Jerusalén. Sabes, a veces creo que podríamos haber hecho un mejor trabajo contando nuestra historia hacia adentro y educando a los israelíes para que sepan cómo contar su historia hacia afuera. Está bien, y sin embargo, si estamos hablando de Hasbara, como este término general que incluye muchas cosas, está bien, tal vez el país necesita una mejor educación interna y cultivar un sentido de ethos nacional. Entendiendo al enemigo. Nuestras comunicaciones nacionales son malas porque se han desmoronado. No hay nadie yendo a la televisión y defendiendo las trincheras como lo hicimos al comienzo de la guerra, que fue una respuesta de emergencia. Me pregunto, si le dices a Heinrich que estamos a cargo de la estrategia de comunicación de la nación, ¿qué haríamos? ¿Cómo luchamos mejor en la guerra de la información y estructuramos nuestras comunicaciones contra la desinformación? No es solo cómo contamos nuestra historia internamente. De nuevo, te paraste en ese escenario con Mehdi Hassan cuando él hizo el debate y noté un patrón en su nombre que he estado notando en todas partes. Recuerdo que creo que la mayoría de sus argumentos eran citándonos a nosotros mismos, citando a los medios israelíes, citando a las figuras israelíes, incluso esto, incluso aquello. Gershon Baskin me acaba de enviar un mensaje de texto, incluso
Dijo que incluso tú sabes que este medio israelí una vez dijo esto y él lo está tergiversando. Así que creo que nuestro trabajo habría sido mucho más fácil si estuviéramos más unidos, y sé que suena cliché, pero la unidad judía, ya sabes, Elon Carr, por cierto, él ahora... Él es el jefe de... Sí, pero solía ser el trompetista, el anterior. Administración. Y enviado para combatir el antisemitismo. Y recuerdo mucho antes de que el 7 de octubre incluso, no quiero decir incluso en la planificación, porque ahora, pero mucho antes de la guerra, creo que comenzó 3 años, 4 años antes lo escuché hablando en los Estados Unidos en algún evento y le preguntaron sobre los desafíos de, ya sabes, cómo combatir el antisemitismo, este es tu trabajo, así que dijo que el mayor desafío es la unidad judía, eso es lo que dijo. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, pero sí. Me preguntas prácticamente, dame algunos ejemplos, yo. Sé porque sí, la unidad es un desafío, pero tenemos que operar dentro de la realidad que dice que vivimos en una democracia pluralista donde hay muchas opiniones diferentes y es bueno que las expresemos y sabemos que nuestros enemigos son muy buenos para armar nuestras fortalezas. Utilizan el hecho de que nos preocupamos mucho el uno por el otro y nuestra preocupación por los rehenes en nuestra contra. Saben que utilizan nuestras fortalezas en nuestra contra. ¿Y tergiversan el debate interno? Bien, pero dado que hay un debate interno, dado que vamos a discrepar, dado que hay desacuerdos animados, y me alegra que vivamos en un país donde hay desacuerdos animados, por supuesto, mañana eres el jefe del director de diplomacia pública, estás a cargo de las comunicaciones de la nación y te informan que se está librando una guerra de propaganda despiadada contra nosotros que busca convertirnos en un símbolo de pura maldad. ¿Cómo la combatimos? Estás a cargo. ¿Cuál es tu solución? Así que creo que una cosa que mueve la aguja, lo que ayuda a mover la aguja, y ahora no estoy hablando solo de Israel, estoy hablando de, ya sabes, lo que mueve la opinión de uno al otro lado, lo que puede iniciar una tendencia y lo que he reconocido que la mejor manera de hacerlo, no sé si es la mejor manera para que un gobierno lo haga, ese es mi punto aquí, la mejor manera de mover la aguja es a través del debate intelectual, no a través de la censura. No es a través de la libertad de expresión. Soy un radical y un verdadero defensor de la libertad de expresión. Tengo que decirlo aquí. Por favor, habla libremente. Exactamente. Bueno, hasta donde puedo en cámara, pero creo que un debate intelectual, y tú lo hiciste, es la mejor manera de mover la aguja. ¿Por qué? Porque las personas que ven el debate, si están de acuerdo contigo, si están de tu lado, Elon, cuando subiste a ese escenario en los Estados Unidos, fortaleciste sus propios argumentos y les ayudaste a unirse más y más para cerrar las filas entre ellos. Y de nuevo, les das buenos argumentos, les das munición una vez que te escuchan. Fortaleces sus creencias y lo que ya está en ellos, lo que sienten, lo que saben, lo que quizás no pueden articular, pero luego lo repiten a otros, ¿verdad? Lo has notado, ¿verdad? No quiero decir que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que el debate intelectual es importante. Parte de la razón por la que acepté debatir con Mehdi Hasan en Nueva York, no solo porque quería poder decirles a los jóvenes a los que hablo en las universidades y a los que les digo que necesitan enfrentarse a los abusadores y decir, mira, me enfrenté a un abusador en el escenario, tomé una bala, mira el abuso que estoy recibiendo en las redes sociales, mira el abuso que recibí en el escenario, lo soportaré porque creo en nuestra causa y tú necesitas hacer lo mismo, pero también porque empodera a las personas al darles El más agudo. La guerra ha erosionado rápidamente el apoyo internacional, especialmente en los círculos liberales, en el último año y medio desde su inicio. ¿Qué piensas al respecto, considerando la pérdida de respaldo en tan corto tiempo? Me pregunto, ¿qué crees que hicimos mal? Si mañana hubiera otro 7 de octubre, o este conflicto se prolongara, ¿qué estamos haciendo mal en la lucha por la opinión pública global? ¿Cuál debería ser la estrategia nacional de la oficina del primer ministro? ¿Cómo luchamos contra esto y quién se supone que debe hacerlo? El gobierno y las iniciativas privadas estamos trabajando en ello. Primero, debo mencionar que estamos tomando medidas. Hemos logrado mucho más de lo que jamás se hizo en la sociedad israelí. Como la oficina del portavoz ciudadano, estamos tratando de hacerlo, aunque sabemos lo desafiante que es, especialmente desde el punto de vista de la recaudación de fondos. Personalmente me conoces como un gran capitalista. Creo que la sociedad civil puede hacer las cosas mejor que... La sociedad civil puede hacer cosas increíbles, pero al final del día hay un límite. Pero hay un límite en cuanto al impacto que puedo tener como alguien que no habla con la autoridad de la oficina del primer ministro o del Estado de Israel. En este momento no hay nadie que vaya a Cable News Network con la autoridad de la oficina del primer ministro israelí. Así que volveré a la pregunta.
Mañana estarás a cargo de las comunicaciones del país. ¿Cómo luchamos contra esto? ¿Cómo hacemos mejor la guerra mediática? Necesitas. Hacerlo. ¿Qué significa eso? Creo que la consistencia jugó un papel crucial en cómo lo logramos. Cada día que salíamos y nos quedábamos, éramos la dirección para las preguntas y el informe diario. Estábamos disponibles para los medios, ya sea en el aire, en el escenario o detrás de las escenas. Si son informes a los medios, nosotros estábamos ahí. Y solo sigue siendo consistente en ello. Y tener definiciones muy, muy claras como las que tuvimos en ciertas etapas. No decir nada que no sepamos con seguridad. Y solo sigue estando allí. Creo que eso es lo que se necesita y ser consistente al respecto, ser consistente con tu mensaje y solo hablando la verdad, diciendo la verdad y trabajando junto con otros cuerpos que existen, ya sabes, como el ejército israelí, la unidad de portavoces de las fuerzas de defensa de Israel, pero también intentando formar la estrategia juntos de alguna manera y siempre coordinar lo que es correcto impulsar, lo que no es correcto decir. Tenemos que decir todo, tenemos que responder a todo, tenemos que decir esto ahora. ¿Qué pasa si esperamos para más tarde? ¿Qué pasa si prevenimos, ya sabes, algún informe de los medios e intentamos salir de la historia antes o después? ¿Cómo sabes el trabajo? Entonces creo que esto es algo que tiene que hacerse, debe hacerse. Creo que el gobierno entiende por qué la narración de historias es importante para volver a Tyrion Lannister. Una historia es la herramienta más poderosa del mundo. Pero por razones políticas tal vez no esté sucediendo en este momento, pero las cosas están en marcha. Razones políticas tan misteriosas. No, lo diré fuera de registro, pero como lo hicieron al principio de la guerra, cuando tú, yo, Mark Regev, Abby Hyman y luego eventualmente David Menzer, quien se unió al equipo, lo hacíamos todos los días. Tal, cuando miras hacia atrás al principio. De la guerra. ¿Crees que hizo una diferencia? Creo que lo hicimos. ¿Crees que cambiamos mentes y compramos tiempo para Israel? ¿Tuvo importancia? Pienso que le dimos más tiempo a Israel. Definí el papel para darle tiempo a Israel de operar y recordar a todos que a los rehenes se les acaba el tiempo. Así que creo que lo hicimos. Recuerdo, ¿sabes? Lo que realmente me volvió loca. A veces, ¿sabes cómo te están entrevistando y a veces no te preguntan sobre los rehenes? No lo hacen. Están tratando de, ¿sabes? Cambiar. Y yo cambio las preguntas a una dirección diferente. ¿Y quieres responder a la pregunta que te están haciendo? Por un cierto presentador, pero al mismo tiempo no te están preguntando sobre los rehenes. Y recuerdo que hubo muy pocas veces en las que terminé una entrevista y como, oh Dios mío, no me preguntaron, como no pude. Y no lo metí. No lo metí de una manera. Tienes razón. Recuerda estos momentos. Por un lado, la guerra del 7 de octubre no puede reducirse a una crisis de rehenes que se pueda resolver con un pago de rescate, pero por otro lado, las discusiones en torno a ella, como si la crisis de rehenes no estuviera en el centro de ella, eran surrealistas y estaban desvinculadas de la realidad. Por supuesto, y a veces intentas explicar al presentador, al entrevistador que sí, este es un punto de apoyo que tiene Hamás, pero Hamás tiene otro. Al mantener a los rehenes, pero jamás tiene otro activo importante en esta guerra. Y esas son las preguntas que tú como entrevistador que me haces. Ok, entonces siempre te preguntan sobre, ya sabes, bajas civiles y tú explicas cómo Israel está intentando reducir las bajas civiles tomando todas estas medidas para minimizarlas al máximo y que no queremos ver ninguna baja civil en el lado palestino. Pero jamás lo hace muy difícil, ya sabes, para operar de una manera en que puedas evitar completamente a los civiles. Bajas, correcto. Si no quieres bajas civiles, no empieces una guerra. Es muy simple. No luches la guerra desde edificios civiles. No inicies una guerra con Israel. Y no hay guerra exactamente, pero luego tienes a los presentadores preguntando, los medios te están preguntando, pero no estás cayendo en esta trampa. El hecho de que estás respondiendo que te arrastraron a esta guerra que quiere Hamás,
significa que estás cayendo en su trampa y sabes que estás sirviendo a su causa y luego intentas explicarles, no, el hecho de que me estás haciendo esta pregunta ahora significa que estás cayendo en su trampa. Esa es la ventaja que tienen. Jamás nos ha metido en este dilema, malditos si lo hacemos y malditos si no. Si te dejas arrastrar a luchar en una guerra en una zona urbana densa donde mueren civiles, caes en su trampa. Si pagas el rescate y les permites permanecer en el poder, pagas su trampa. Estamos cayendo en la trampa de una forma u otra porque nos atraparon con los pantalones bajados en una situación que no queríamos creer que era posible. Al final de la guerra, una comisión de investigación debe darnos respuestas sobre eso, pero los periodistas también tienen la responsabilidad de entender cómo encajan en la estrategia mediática de Hamás. Sí, tú y yo éramos periodistas que trabajábamos juntos en los medios antes de llegar a la operación de diplomacia pública nacional al inicio de la guerra. Y sí, como periodista hay ciertas preguntas que tienes que hacer, que quieres hacer, pero también hay una forma de hacerlas, ¿no? ¿Sabes? Yo diría que no que no le das a Hamás incentivo para usar a los civiles como escudos humanos. ¿Sabes? Si ejerces presión sobre Israel, entonces simplemente estás incentivando sus métodos de guerra, de llevar a cabo la guerra. Ese es un punto crítico, la estrategia de los medios internacionales. Y por cierto, deberían preguntar con razón si la acción militar es apropiada y está de acuerdo con el derecho internacional. Y creo que estas preguntas son totalmente legítimas. ¿Recuerda mi video que se volvió semiviral? algo así? Viral, gracias a ti, que dije, bueno, que tengo algunas sugerencias para los medios sobre qué preguntas deben hacerse. Para aquellos que no recuerdan. Antes de responder sus preguntas hoy, como lo hemos hecho aquí por casi 8 meses en cientos de entrevistas con los medios y sesiones informativas diarias, tengo una pregunta para usted. ¿Por qué nunca se les hacen las preguntas difíciles a los palestinos? ¿Cómo es que su sociedad y su sistema de educación inferior criaron a monstruos del terror como Hamás y la Yihad Islámica Palestina? ¿Por qué tantos de ellos, según las encuestas internas recientes, aún apoyan el terrorismo? ¿Por qué rechazan todas las propuestas de paz desde 1937? ¿Por qué están más comprometidos con la idea de destruir a Israel que de construirse a sí mismos e invertir en el futuro? ¿Qué hicieron con los miles de millones de dólares que llegaron de todo el mundo durante décadas? Más dólares per cápita que el Plan Marshall. ¿Cómo es que son el único grupo en el mundo que hereda un estatus fraudulento de refugiados de guerras que ellos mismos iniciaron? ¿Cómo es que se encuentran municiones, infraestructura de terror, contenido de terror en casi todas las casas en la Franja de Gaza? Estas son solo algunas ideas para quienes deseen promover la paz o informar la verdad sobre la región. Así que en un cierto punto de la guerra me di cuenta de que como portavoces de Israel se nos hacen preguntas difíciles por los medios de comunicación y eso es correcto, ya sabes. Aquellos que intentan negociar, ya sea Egipto, Qatar, Estados Unidos y el gobierno israelí, también se les hacen preguntas difíciles aquí y allá, pero realmente... A Egipto y Qatar se les hacen preguntas difíciles. Quiero decir, en un cierto punto hubo... Preguntas difíciles. No preguntas difíciles, pero ya sabes. Sobre las negociaciones, el canal de noticias, que es de nuevo no, pero sobre el... Negociar, pero por los medios occidentales sobre las negociaciones. Para liberar a los rehenes y cesar el fuego. Pero de nuevo surgen preguntas difíciles. ¿Preguntas? Los egipcios cerraron Rafah, cortando la ayuda humanitaria a Gaza al no permitir el cruce. Así que te concedo que nadie les preguntó. Nadie les preguntó. Está bien, pero los palestinos no estaban siendo interrogados. ¿Sabes? A veces había un portavoz de Hamás, ¿sabes? En Cisjordania, por así decirlo, que subía y daba entrevistas y la gente los citaba. Y a veces tenía cierta resistencia o, ¿sabes? Cuando la gente aparecía, ¿sabes? Gente... En general, se les eximió de responsabilidad a Piers Morgan y otros. Como ejemplo, siempre preguntaba a los pro-palestinos en su programa, ¿condenas a Hamás? ¿Condenas la masacre del 7 de octubre? Pero estas no son las preguntas difíciles. ¿Cuáles son las preguntas difíciles? Preguntas difíciles, como dije en el video, es ¿cómo es que esta sociedad palestina hizo su causa? ¿Sabes? Para destruir a Israel. ¿Cómo es que crías generación tras generación para glorificar el acto de asesinar a los judíos y matar a los israelíes? ¿Cómo es que eso es lo único que tienes en mente cuando te despiertas por la mañana? Eso es lo que
cuando tú y yo entramos en este túnel, ¿ok? Era enero. 2024. Visitaste enero de 2024. Visitamos un túnel que terminaba a unos 400 metros de distancia del cruce de Eras en la parte superior, el que un ¿Vehículo podría atravesar? era tan grande, lo suficientemente ancho como para que pudiera pasar un tren a través de él. Y quiero decir, recuerdo estar allí pensando, Dios mío, cuánto concreto, cuánto talento y habilidad de ingeniería se invirtió en la construcción de esta necrópolis de túneles militares y cómo... ¿Qué podrían haber logrado los palestinos en Gaza con todos estos recursos si no estuvieran decididos únicamente a destruir Israel? Y recuerdo, estando allí y pensando lo mismo, y lo estaba. Realmente estaba pensando, quiero decir, no dejaba de pensar en la Segunda Guerra Mundial durante esta guerra. Y recuerdo estar dentro de este túnel y digo, ¿qué tan enferma tiene que estar la mente para que tu sociedad, tu juventud, tu educación estén tan enfocadas en eso? Es como si me recordara, ¿sabes? Hitler estaba perdiendo la guerra en cierto punto, pero aún así no desviaba los recursos de los campos de concentración, campos de exterminio hasta el último momento de la guerra. Matar judíos era una prioridad, no necesariamente luchar en el frente de la guerra. El asesinato de los judíos no se detuvo incluso cuando los nazis estaban perdiendo la guerra. Tiene que ser una ideología tan enferma que crea este túnel. Sabes que el concreto era más importante que, poner recursos en tu educación, el bienestar de tu futuro. Las futuras generaciones controlaron eso para que Hummus pudiera construir el túnel. Entonces, sí, ¿cómo llegamos al túnel? ¿Por qué yo? No lo sé. No recuerdo aún, pero sí. Pero eso fue algo que pasó por mi mente. Recorriendo el camino de la memoria. Y a veces... Que esa memoria le diga que realmente espero verte de nuevo en una capacidad oficial como portavoz del gobierno israelí, de la oficina del primer ministro israelí. Te di un tal vez sólido, me diste un tal vez sólido y espero que ese tal vez se convierta en un sí. Y si no se convierte en un sí y se acaba, entonces volverás al programa y hablarás un poco más libremente. Estabas siendo un poco cauteloso por razones políticas. Bueno, ahora estoy enfocado en amamantar completamente al bebé David Golan. David Golan, qué nombre tan increíble. Solo podría ser más patriótico si lo llamaras David Judah Golan. Dile a Henrik, ¿cómo pueden las personas seguirte en las redes sociales? ¿Eres activo allí? Algo activo en las redes sociales, en Twitter, Tal Heinrich y Instagram y... Gracias por venir a Estado de la Nación, Tal Heinrich. Por supuesto. Esto concluye el episodio de hoy de Estado de la Nación con Tal Heinrich, ex y quizás futura portavoz del primer ministro israelí. Si disfrutas estos episodios, suscríbete en YouTube, Apple Podcast, Spotify o donde escuches podcasts, dale me gusta en redes sociales y comparte el enlace con un amigo que disfrutará nuestras conversaciones más allá de los titulares. Soy Elon Levy, gracias por acompañarnos.